nuestra presidenta Alicia, hoy el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación o Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y en esta oportunidad nos acompañan dos profesionales de prestigio, como la doctora Marina Nicoletti, que es abogada con perspectiva de género, y el doctor Juan Carlos Díaz, que es abogado especialista en seguridad social. Ellos tratarán sobre el tema y nos aclararán un poco las tendencias que se están haciendo sobre el tema, las medidas que se toman fundamentalmente para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Así que, bueno, comenzamos primero con Marina. Marina, te cedo la palabra. Hola, muy buenas noches a todos y a todas las presentes. En primer lugar, agradecer a la doctora Alicia Pérez, presidenta de Rotary Club Corrientes Costanera, quien nos ha acercado la invitación para participar de esta jornada, y no casualmente lo hacemos en un día tan especial como ya lo han mencionado. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y este día se conmemora en honor a Patria, a Minerva y a María Teresa Mirabal, conocida como las Mariposas. ¿Quiénes eran? Eran tres hermanas de la República Dominicana, activistas, defensoras de la libertad, se oponían a la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces, estas tres hermanas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, y fueron secuestradas y luego asesinadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano. Entonces, las mariposas, como ellas eran conocidas, son un símbolo para Latinoamérica de la lucha contra la violencia de género. En este sentido, comentar que en 1981 se realizó el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que se celebró en Colombia, y es la primera vez que se reconoce este día, o se conmemora este día, en memoria de estas tres hermanas Mirabal. Finalmente, en el año 2000, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, se declara oficialmente el 25 de noviembre, un día como hoy, pero del 2000, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es así que en el año 2008, como también lo mencionó Alicia anteriormente, ONU Mujeres lanza esta campaña que hoy también nos trae acá de la mano de Rotary, la campaña Únete, que es para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y dentro de esta campaña, como muchas y muchos habrán visto, la iniciativa principal o lo que predomina es el color naranja, con el lema "Pinta el mundo de color naranja", que simboliza en varias culturas el final del ciclo, de un ciclo, y el inicio de uno nuevo. Entonces, como una manera simbólica, a través de este color naranja, que nos invita a todas las ciudadanas y a los ciudadanos a ser parte de un nuevo ciclo sin violencia para con las mujeres. Me parecía interesante empezar por ahí, diciendo por qué hoy conmemoramos este día, antes de entrar a la temática que vamos a ver ahora, qué es la violencia de género. Yo en particular les voy a hablar de los tipos de violencia y luego de las modalidades de violencia. En cuanto a lo primero que tenemos para decir es, vamos a desmenuzar el concepto que está previsto en la ley 26.485, que fue sancionada en el año 2009, la Ley de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y en el artículo 4 de esta ley podemos ver el concepto que nos define qué se entiende por violencia contra las mujeres. Y el concepto lo que nos dice o nos explica es que se entiende por violencia contra las mujeres la conducta o por acción u omisión, es decir, haciendo o por no hacer algo, que basadas en razones de género, de manera tanto directa o indirecta, ya sea en el ámbito público como en el privado, siempre basadas en una relación desigual de poder, afecten nuestra vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, nuestra participación política, como así también la seguridad personal
nuestra de las mujeres. Entonces, acercándonos a esta definición, primero les voy a hablar de los tipos de violencia y luego de las modalidades. Y en principio es interesante entender por qué esta diferenciación. Cuando hablamos de tipos de violencia, estamos haciendo referencia a las diferentes formas que se encuentran para ejercer violencia contra las mujeres. ¿De quién? De otra mujer? No, de un hombre, porque estamos hablando en relaciones desiguales de poder, lo que caracteriza la violencia de género. Entonces, vamos a estar frente a tipos de violencia cuando estamos frente a las diferentes formas en que los hombres van a ejercer violencia. Esto podemos encontrarlo en el artículo siguiente. Primero decimos el concepto para aquellos que les interese ir a la normativa. Nosotras, yo y Juan Carlos, que somos ambos abogados, a veces nos cuesta escapar de la legislación y por eso para nosotras es importante dejarlo. Entonces, en el artículo 5 vamos a ver cuáles son estos tipos de violencia. ¿Y qué nos vamos a encontrar en este artículo 5? Que existen varios tipos de violencia, seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado algunos de los que vamos a mencionar acá, y algunos otros no, o tal vez se sorprendan con las definiciones o algunos ejemplos para hacer más ameno. Entonces, dentro de los tipos de violencia vamos a empezar por la clásica y más conocida violencia física, y como esta es una violencia que es la más visible a los ojos de la mayoría de las personas, podemos dar ejemplos que sabemos que estamos frente a violencia física, claramente cuando nos empujan, nos golpean, cuando nos van a arrinconar, cuando nos quieren pegar, por ejemplo, o nos quieren tirar algo, un hombre enojado agarra un repasador o un vaso para tirarnos y no nos pega. En ese momento estamos frente a violencia física, porque el concepto dice que cuando se produzca un daño o dolor en la integridad física de la mujer o un riesgo de producirla, es decir, si no me llegó a lastimar no quiere decir que no exista violencia física. También podemos ver la violencia económica y patrimonial como otro tipo de violencia, que en este caso en particular es cuando, por lo general, habrán escuchado que a veces se oculta la existencia de algunos bienes o se impide que la mujer pueda tener su propio dinero, limitando a través de los recursos económicos y el hombre es el sustento del hogar, para que esta mujer, por ejemplo, pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando en algunas de estas situaciones podemos claramente advertir que estamos ante la violencia económica y patrimonial. Una de las últimas incorporaciones a nuestra ley fue la violencia como tipo y también modalidad política, pero en este caso, en cuanto a la política, esta violencia constituye un obstáculo que va a impedir la plena participación en puestos o en tomas de decisiones en diferentes espacios y refuerza los tradicionales roles de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de nuestros derechos humanos. Entonces, por ejemplo, incumplir la normativa de representación política de las mujeres es violencia de tipo política. La psicológica es otra de los tipos de violencia muy conocidos también, donde, bueno, sabemos que se perpetúa a través de la humillación, la manipulación, el aislamiento, el culpabilizar a la mujer, bueno, esto es por tu culpa, porque vos estás todo el tiempo con tu familia rodeada, te llenan la cabeza, y entonces vos por eso pensás esto. Bueno, en estos ejemplos vamos a estar frente al tipo de violencia psicológica. Pasamos al sexual. Yo trato de hacerlo resumido por una cuestión de tiempo, por eso no voy a ahondar en cada concepto, simplemente en ejemplos, y me voy a detener en algunas en particular que a mi entender son trascendentes. Entonces, volviendo, el tipo sexual, cuando estamos frente a violencia de tipo sexual, y bueno, por ejemplo, cuando el hombre se niega a usar preservativos, por la razón que fuese, si se niega a usar preservativos en un acto de relación íntimo sexual, estamos frente a violencia sexual. Cuando, por supuesto, hay una obligación de tener sexo, y esto no tiene que ver con la unión, si es pareja, conviven, son marido y mujer, porque el hecho del vínculo no quiere decir que la mujer esté obligada a tener relaciones sexuales si no quiere. Por lo tanto, si
obligada, aunque esté casada, está frente a el tipo de violencia sexual. Por último, el último de los tipos de violencia es la violencia simbólica. Y acá sí me detengo un poquito más y van a ver acá en esta diapositiva, van a ver algunas imágenes. La violencia simbólica, ¿qué dice? ¿Qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es aquella que se expresa a través de patrones estereotipados o mensajes que reproducen una relación de desigualdad en las relaciones sociales. Entonces van a ver acá a la izquierda, en la imagen, cómo se asocia a la mujer en un rol determinado. Por ejemplo, en este caso de la imagen podemos ver podemos inferir que es una ama de casa, que por su expresión está feliz por limpiar, y además de todo esto también es una mujer sexy, dentro de los patrones que nos indican lo que una mujer es, cuando una mujer es sexy. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué y para quiénes tenemos que ser sexy las mujeres? Abajo de esta imagen, también a la izquierda van a ver otra mujer trabajadora, ama de casa, que tiene las 1000 manos, que probablemente muchas podamos identificar a nuestras madres, o identificarnos a nosotras mismas, a nuestra suegra, a nuestras cuñadas, a nuestras amigas, la multifacética, que es madre que trabaja, que si se reconocen en estos lugares, es porque probablemente esto que viene calando tan profundo a través de los estereotipos, es un rol que las mujeres permitimos asumirlo porque nos cuesta cuestionarnos. Entonces, ojo acá, a mí me parece muy importante y me detengo en este tipo de violencia simbólica, porque si bien es muy silenciosa y sigilosa, opera profundamente. Sin embargo, todas estas cargas que se nos imponen implícita o explícitamente, y nosotras las mujeres nos creemos y las asumimos, y muchas veces con mucho orgullo nos damos más, estamos cansadas, pero bueno, tenemos que ser la mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor compañera, la más buena, la mejor alumna. Esta violencia lo que hace no solo es imponer por debajo de la mesa, nos invita a cumplir un doble rol, un trabajo tanto afuera y adentro de la casa, porque salgo y trabajo, pero vuelvo a mi casa y tengo que realizar trabajos de cuidado, de chicos, de aseo, de pensar qué hay o no que no hay en la heladera, qué hay o no hay que comprar, por ende, qué voy a cocinar, cuál es el plan para cocinar, y para cocinar tengo que tener esos ingredientes, y esos ingredientes que tengo que comprar tengo que saber cuáles son. Esta carga mental que nos conllevan estas multiplicidad de tareas son muy dañinas, y bueno, también se ven muchos riesgos que ocasionan esta carga mental. Acá a la derecha vamos a ver cuentos infantiles. Qué ternura estas imágenes que estamos viendo por acá. Sin embargo, para mí aquí pasa algo muy llamativo, porque primero que los cuentos, ¿en qué etapa de nuestra vida nos cuentan cuentos? Por lo general es en la niñez. Y en la niñez se construye nuestra subjetividad y estamos formando ideas, desarrollando nuestra personalidad, ver nuestros pensamientos. Entonces, si observamos este cuento de la Cenicienta, que es el de arriba, con estas hermanastras y la madrastra, que son tremendamente malas, le hacen la vida imposible para todos, para todo, y son, si nos ponemos a ver el cuento de la Cenicienta, por ejemplo, está la Cenicienta, la madrastra y sus dos hermanastras, o sea, todas mujeres compitiendo por un hombre como un gran príncipe azul, con un gran premio que por fin puede obtener luego Cenicienta. ¿Y qué nos muestran? O sea, ¿contra quién? ¿Por qué? ¿Cómo luego las mujeres no vamos a ser competitivas? ¿Cómo puede salir eso de nuestro sentido común si en algún punto, en alguna de estas cuestiones, es lo que se nos viene inculcando? Entonces, a veces podemos llegar a pensar un poco más maliciosamente que las mujeres tenemos que competir porque no vaya a pasar que se nos ocurra unirnos, y ya vemos un poco en la actualidad qué pasa cuando las mujeres nos unimos. Somos una potencia muy grande, ¿no?
Entonces, bueno, también, y el último cuento acá, el de La Bella y la Bestia, donde la Bella convierte a una bestia siniestra y malvada en un hombre hermoso, es decir, transforma aquello que por algún motivo no está bien. Entonces, escuchaba la otra vez decir, ¿no?, en una charla, que las mujeres nos casamos con el Che Guevara y después le queremos afeitar la barba. Bueno, es un poco la lógica que siguen estos cuentos, ¿no? Estoy con la bestia, pero quiero transformar y lo convierto en un hombre bello, y bueno, hay ahí un trabajo nuevamente que las mujeres tenemos que hacer. Entonces, para mí es un acto terriblemente revolucionario saltar estas construcciones culturales creadas a lo largo de nuestras historias. Hasta acá vimos cuáles son las formas posibles de ejercer violencia contra nuestros cuerpos, pero estas formas de violencia se ejercen en distintos lugares. Es decir, no solo en la casa, no solo en el trabajo, no solo en la calle, lo que nos lleva al artículo 6 de esta Ley de Protección Integral, que es la que yo voy a trabajar para los tipos y modalidades, que lo que nos define es que las modalidades de violencia contra las mujeres refieren al ámbito, al lugar, al espacio en el que estas formas de violencia que recién mencionábamos se van a manifestar. Entonces, como modalidades nos vamos a encontrar primero con la modalidad doméstica, que es la que se ejerce contra nosotras las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. ¿Por qué independientemente del espacio físico donde ocurra? Porque pueden ser uniones de hecho, matrimonios, noviazgos, relaciones vigentes o relaciones finalizadas. Es decir, aunque no exista convivencia, si viene un exnovio y me pega una trompada, se considera que eso, como mismo, la trompada va a ser el tipo de violencia que es la física. Sin embargo, el ámbito, por haber sido pareja mía, es en el ámbito doméstico. Otra de las modalidades es la pública política, cuando, por ejemplo, se incumple la normativa del cupo femenino y el cupo sindical, estamos en el ámbito de la violencia pública o política. Otra de las modalidades es la institucional, que esta violencia va a ser ejercida exclusivamente por un agente de una institución pública, y cuando obstaculice el acceso nuestro de las mujeres hacia nuestros derechos, los derechos que esta ley nos ampara. Por ejemplo, cuando no nos toman una denuncia, nos acercamos a hacer una denuncia por violencia de género, y hemos escuchado en varias oportunidades que esta palabra de la revictimización lo que quiere decir es que la víctima va y encima descreen del relato, ¿no? Se le niega información, etc. Otra de las modalidades de violencia que se ejerce contra nosotras, las mujeres, es la violencia contra la libertad reproductiva. Acá va a ser cuando, en qué momento, en el momento que se vulnere nuestro derecho a poder elegir libremente. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad de embarazos que deseamos tener y el tiempo entre estos nacimientos. Es decir, nos vamos a un hospital público y el personal de salud no nos brinda la información necesaria con la obligación que tienen como agentes públicos de la salud, por supuesto, o no nos brindan métodos anticonceptivos, provisión de métodos anticonceptivos. Acá vamos a entrar a la modalidad en el ámbito laboral, o sea, la violencia laboral. ¿Dónde se manifiesta? Lógicamente, en los lugares de trabajo. Se obstaculiza la contratación, el ascenso, la estabilidad en el empleo de las mujeres. Ahí existe violencia laboral. Una de las principales cuestiones que surgen en esta modalidad de violencia son las exigencias sobre el estado civil, que probablemente a la mayoría de las mujeres les ha pasado de tener alguna entrevista, ya sea en la administración pública o en el sector privado, en donde la edad de la mujer y el estado civil no sean indiferentes. ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos hincapié acá? Porque la mujer tiene una edad que le llaman una edad productiva óptima de casualidad, por un embarazo o quedar en violencias laborales, ¿no es cierto? Bueno, esto no pasa con los hombres, acá siempre hablamos de que hay un vacío legal, o sea, que
que hay una disparidad, que esta disparidad todavía en el Código Laboral refuerza y esta desigualdad de género, porque consideramos, o en primera persona lo digo, considero que las licencias deberían ser por el mismo tiempo, porque también los padres tienen el mismo derecho a estar y a criar a sus hijos como las madres. Entonces, en primer término, cuando me van a preguntar, y bueno, ¿sos casada o soltera? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés intenciones de ser madre? Una pregunta que para una mujer puede abrir un abismo, un mundo. Realmente, en esos casos estamos frente a violencia laboral. Otra de las modalidades es la violencia obstétrica. Esta ustedes la habrán escuchado muy recientemente, resuena bastante, y se ejerce violencia obstétrica cuando hay un trato cruel o humillante, ya sea antes, durante o después del parto. O sea, por ejemplo, a la mujer no se la deja elegir cómo y con quién entrar a parir, estamos frente a violencia obstétrica. Si me ponen arriba de la panza para hacer la maniobra de pujar, que me ayude, estamos frente a violencia obstétrica. Si me atan en una camilla para que no me mueva, no me ponga loca, estamos frente a violencia obstétrica. Otra de las modalidades de violencia es la violencia mediática. Esta violencia, que viene muy de la mano con la violencia simbólica, se lleva a cabo en el ámbito cuando, a través del uso de imágenes en medios masivos de comunicación, ya sean radio, redes sociales, medios audiovisuales, etcétera, se promueve la explotación de mujeres o imágenes de mujeres. Entonces, una publicidad de productos de limpieza, que es el ejemplo más típico que yo encuentro siempre y me parece muy gráfico, que muestra como única responsable de las tareas domésticas a la mujer, podemos ver claramente que hay ahí están perpetrando un rol de la mujer, que podemos decir que podemos ver un tipo de violencia simbólica, en el ámbito mediático, que es a través de una publicidad que puede ser ya sea por televisión, como decíamos recién, o medios de comunicación. Y acá me parece interesante traer a colación una frase del poeta uruguayo Eduardo Galeano, que comentaba, que decía en uno de sus cuentos que si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Y él dice que Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que va a parir con dolor, ni que tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que dan con toda la prensa. Este cuento tan ocurrente de Galeano nos puede graficar claramente cómo la violencia mediática puede perpetrarse a través de los medios de publicación. Por último, porque me están haciendo seña que ya estoy en tiempo, la última modalidad que dejamos para charlar es la violencia contra las mujeres en el espacio público, más conocido como el acoso callejero, donde el 8 de mayo del año 2009 se incorpora como una de las últimas modalidades. Y esta violencia, acá las voy a invitar tanto a las mujeres como a los hombres a que puedan contestar en silencio, en su cabeza, algunas de las preguntas que yo voy a hacer. Pensar y responderse solamente para ustedes. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en pensar qué ropa se van a poner antes de salir de sus casas? Piénsenlo, no es algo que nos lleve mucho tiempo. La segunda pregunta que tengo para hacerles es si alguna vez dejaron de ponerse determinada ropa por temor a lo que nos pueda pasar, ya sea en un transporte público o en la calle. Dejo estas pausas para que se puedan contestar, sinceramente. La tercera pregunta es si alguna vez le dijeron algún piropo en la calle o le hicieron referencia a algo que las o los incomodó y cuál es el sentimiento que esto provoca. Y lo otro que me parece muy interesante pensar también en base al acoso callejero o a la violencia contra las mujeres en el espacio público, esta pregunta que a mí
me parece muy significativa, que es cómo se siente una mujer o cómo se siente un hombre, en este caso, ambos, cuando van caminando de noche y tienen que pasar por una calle oscura, donde, sumado a eso, hay un grupo de, en el caso de las mujeres, de hombres, tomando algo, ya sea una bebida alcohólica y demás. Y en el caso de los hombres, sí tienen que pasar por la misma calle oscura y hay un grupo de mujeres. Las mujeres avisan a sus amigas después o antes, cuando se juntaron, llegué bien, ¿tienen este código? ¿El mismo código tienen los hombres? Bueno, estas preguntas que me las hago yo a través de otras personas que escucho y demás, me parecen muy significativas porque quiere decir que probablemente quienes pasamos por situaciones similares pudimos estar ante situaciones de violencia contra nuestra integridad física o en el espacio público. Iba a pasar un video, pero bueno, se va a ir la hora. Entonces, para finalizar, me resulta interesante que nos quedemos con esta foto de este iceberg de Amnistía Internacional, que apunta a los micromachismos como base de una pirámide de desigualdad de género, en la que en la punta más visible se van a encontrar los femicidios y la violencia de género. Los micromachismos son comportamientos diarios que tanto hombres como mujeres, acá es muy importante que tengamos en cuenta que tanto hombres como mujeres vamos a tener estos micromachismos y los tenemos completamente asumidos y que aunque sean sutiles y de apariencia inofensiva, ponen en evidencia una desigualdad cultural entre géneros que maneja de una manera implícita las actitudes que uno y que otro género debe adoptar. La base de esta pirámide se va a componer de valores instaurados de manera muy profunda y que sustentan todo el entramado de comportamientos sexistas, y estos valores reflejan comportamientos comunes y no tan visibles que se retroalimentan de esta desigualdad de género que son los micromachismos. Así que, bueno, los voy a dejar con Juan Carlos para no aburrirlos y que no se haga tan extenso, y es un gusto para mí poder presenciar y ser parte de esta charla. Gracias, Marina. Y bueno, Juan Carlos, tenés la palabra para continuar. Juan Carlos, ¿está por ahí? Aquí estoy, ahí ya me conecto. Toda la presentación. Mientras esperamos a Juan Carlos, entonces, les recordamos a todos los participantes que pueden ir dejando sus consultas en el chat y van a ser respondidas una vez que termine este conversatorio. Carlos Baruso. Sí. ¿Me escuchás? ¿Podrías decir mientras tanto que hoy el tema que al terminar la disertación, contarlo de la profesora en arte visual hasta que se acomode Juan Carlos, que se va a hacer el sorteo entre todos los asistentes de la obra? Bueno, yo no me acuerdo el nombre de nuestra Anabel Díaz. artista. Ahí está. Anabel Díaz, bueno, está realizando una obra, está pintando, y al finalizar la exposición de Juan Carlos, se va a hacer un sorteo entre todos los participantes a esta reunión para esta obra. Lo que no sé es cómo haremos el sorteo, si a través de...
El sorteo se va a hacer, está Ofelia y Lucas están en el tema del sorteo. Bueno. Ahí está, bien. Ahí creo que está. Gracias, Carlos. Y sí, yo también iba a comentar lo de Anabel. Muchos se deberían estar preguntando qué hace esa señorita pintando en el fondo. Y es nuestra artista invitada, así que es un lindo regalo que alguien se va a llevar. Trato de compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve bien. Así empiezo. ¿Se ve? Bueno, en primer lugar el agradecimiento a Alicia y el equipo. Siempre es un gusto para nosotros participar de este tipo de encuentros, porque son eso, nos juntamos a conversar un poco. Y a mí me gustaría empezar con una propuesta, es una historia que nos cuenta Adrián Baenza. A ver si podemos, hoy estuvimos practicando. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no se sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto, entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tiene un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo, dicen, entre ellos, dicen, mirá, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así. Juan Carlos, no se te puede oír. Bueno, ¿se escuchó bien el video? ¿Qué pasó? ¿Quién me explica qué le pasó? ¿Qué le pasó a Baenza? Si alguien el que manejaba no era su padre. El que manejaba no era su padre, es una posibilidad. Ferro, me echa Ferro, a ver. Ferrero, como el chocolate. Yo a la historia la conozco y es en inglés, bueno, donde no hay género femenino y masculino. Entonces el doctor, la eminencia, es la mamá del chico. Lo que pasa es que en inglés vos decís the doctor y no sabés si es la doctora o el doctor. Y todos damos por sentado que el doctor es varón y nunca una mujer. Porque la enfermera es mujer. Exacto, muchas gracias, Mecha Ferrero. No, y es un punto. ¿Por qué será, no, si a alguno de los que estamos acá reunidos hoy les pasó lo que nos pasó a nosotros, nos pasó a todos, a la gran mayoría, de no entender es como que hay una contradicción, ¿no? Y nos cuesta pensar que ese especialista, que esa eminencia, puede ser una mujer, ¿no? Y esto me parece una linda manera de abrir este tema,
y que nos invita a pensar sobre, bueno, por qué nos pasa esto, ¿no? Y creemos que para poder comprender, entonces, todo esto que estuvo explicando Marina recién, los distintos tipos y modalidades de violencia, también es importante incorporar, o para poder visibilizar, poder ver esa desigualdad y esa violencia, entender y explicar, es importante incorporar lo que conocemos como perspectiva de género. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Entonces, nosotros solemos, ahí se ve bien, sí. Nosotros, no, ahí cambio lo que yo cambio, por eso pasale vos nomás, pasale vos. Ahí voy a cambiar de hospedador. Así puedo hablar tranquilo. Bien, entonces, pensamos que... a ver, dejo de compartir y vos compartís. Sí. El video ya hay que dejar andar. ¿Pasamos? Bien. Entonces, ahí está, bueno, hay una serie de conceptos que creemos que es importante conocer para comprender de qué se trata la perspectiva de género. El primer concepto que nos gustaría aclarar es el de sexo y género, ¿no? Poder diferenciar estos dos conceptos. No son lo mismo, no son sinónimos, a veces se confunde, y en realidad cuando hablamos del sexo nos referimos a aquellas características físicas, anatómicas, biológicas, físicas, fisiológicas, que en algún momento el ser humano ha determinado y clasificado para dividir a las personas entre hombres y mujeres. Entonces, si una persona nace con determinadas características y genéticas, decimos que es un hombre o es una mujer. ¿No? Esto desde un punto de vista de un pensamiento más que nada binario, ¿no? que piensa en estas dos posibilidades, hombre y mujer, siendo que luego sabemos que puede pasar que una persona nazca con características físicas y genéticas de ambos sexos, ¿no? Esto antiguamente conocíamos como el nombre de persona hermafrodita, y hoy utilizamos el término de intersexualidad. En segundo lugar, o la diferencia entonces entre sexo y género es el sexo como una cuestión física, y el género va a ser una cuestión cultural, ¿no? Es una construcción cultural, no es lo mismo que el sexo. El género se refiere a aquellos comportamientos, roles, atributos que una sociedad en un momento determinado considera que son apropiados para hombres y para mujeres, o para niños y para niñas. Entonces el género determina qué es lo que se espera, qué es lo que se permite y qué es lo que se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. El tema es que en la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres que en cuanto a las responsabilidades, las actividades a realizar, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. Entonces, cuando hablamos de sexo es una cuestión física y biológica, cuando hablamos de género es una cuestión cultural de lo que suponemos de cómo debe comportarse una mujer o un hombre. Otro concepto interesante es el de estereotipos de género. Recurrimos acá a María Eugenia Longo. Ella en su libro de Géneros y Trayectorias Laborales define a los estereotipos de género como aquellas nociones culturalmente construidas a partir de la diferencia sexual que imprimen, puede ser varón o mujer,
conductas, atributos socialmente deseables de cada sujeto, con diferenciaciones jerarquizadas donde a la mujer se le atribuyen roles subordinados respecto al hombre, ¿no? Esto nos lleva a asociar lo femenino a ama de casa, el color rosa, sensible, ¿no? Y asociar igualmente a lo masculino con lo racional, lo móvil, el color azul, o a ser una persona proveedora. Entonces, sin embargo, es interesante pensar que no todos los, no a todos los niños gusta jugar al fútbol, por ejemplo. Hay niños que les gusta cocinar, bailar, pintar, ¿no? O hay niñas que aman jugar al fútbol. No todas las niñas quieren ser princesas, algunas quieren jugar con muñecas y otras prefieren jugar con herramientas o autos, o entender que los niños lloran al igual que las niñas, ¿no? No por llorar se es menos fuerte, que la fortaleza no tiene que ver con ocultar las emociones, ¿no? Esto encierra la idea de estereotipo de género y nos lleva al concepto de patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Que comúnmente se asocia y se confunde con el machismo. Cuando hablamos de patriarcado, nos vamos a referir al sistema social, político, cultural y económico que se basa en la supremacía de los varones y su capacidad de ejercicio del poder como autoridad, ¿no? El pater familias, esta forma de organización social, reproduce un modelo conforme al cual los varones son ubicados en posiciones de privilegio respecto de las mujeres, y así se establecen relaciones asimétricas de poder que benefician a unos sobre otros. Esto va a constituir una situación de injusticia y falta de equidad que creemos que está en la base de las diferentes formas y tipos de violencia contra las mujeres. En cambio, el machismo debe ser entendido como una expresión del patriarcado, ¿no? Es la actitud o manera de pensar de una persona que sostiene que los varones son superiores a las mujeres, ¿no? Se trata de un conjunto de comportamientos, dichos, que resultan ofensivos contra las mujeres y las otras identidades. Todo lo que no sea masculino va a ser objeto de ofensa. Entonces, esto da la idea de que el machismo es atribuible a las personas y el patriarcado es atribuible al sistema u organización social. Entonces, en el marco de una sociedad patriarcal como la que nos tocó crecer a todos nosotros, ¿no? Es lógico, nos ayuda a entender, claro, como hombres como mujeres, siento que fuimos criados en esa matriz patriarcal. Está asociado esto también con el concepto de feminismo, ¿no? La idea de feminismo también se presta a confusión. En general hay como preconceptos, prejuicios respecto a este término, como si el feminismo fuese la contracara del machismo, ¿no? Que el machismo es desigualdad, donde el hombre es privilegiado, bueno, y que el feminismo sea lo contrario, ¿no? La mujer encima del hombre. Y esto no es correcto. Acá vamos a utilizar a Dora Barranco, quien define al feminismo como aquel conjunto de teorías que revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. El movimiento feminista surge justamente como consecuencia de la toma de conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la sociedad, y la Real Academia nos dice que feminismo viene del latín fémina, que significa mujer, ismo, que significa movimiento, y que está basado en un principio que es el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? Esto entonces nos referimos cuando hablamos de feminismo.
Por último, la violencia de género, que no voy a profundizar porque fue lo que acaba de explicarnos Marina recién, en sus distintos tipos y modalidades, ¿no? Tipos, las diferentes formas de ejercer violencia de un hombre contra una mujer, y modalidades, el ámbito donde se produce, ¿no? Todos estos conceptos nos ayudan finalmente a acceder a esta mirada, a esta perspectiva o enfoque de género. Podemos empezar definiendo a la perspectiva, al enfoque o al paradigma, tomando algunas ideas de Thomas Kuhn. Para Kuhn, un paradigma o una perspectiva es todo un modelo, un punto de vista, implica toda una cosmovisión que tiene un sentido explicativo del mundo, y la verdad es que todos tenemos un paradigma, vemos la realidad desde un determinado lugar. Por eso mencionábamos hoy la idea de patriarcado. Todos fuimos criados en esa matriz. Sin embargo, la perspectiva, el enfoque de género, ¿no? es una mirada distinta, una mirada que nos permita percibir esta desigualdad que se da entre los géneros. Entonces, es un punto de vista, en la perspectiva de género, una forma de mirar y explicar las relaciones sociales que parte del reconocimiento de la desigualdad de género, ¿no? A partir de ahí se constituye en una herramienta que nos ayuda a entender, contextualizar y visibilizar las relaciones desiguales entre las personas en la sociedad para poder actuar y remediar estas inequidades. ¿Seguimos? ¿Querés leer? Entonces, no. Bueno, entonces, ahí quedó. Entonces, esta perspectiva de género es la que nos permite, decíamos recién, visibilizar la desigualdad, ¿no? Y las distintas formas de violencia. Sin embargo, como decía Marina hoy, no hay una sola forma de violencia, ¿no? Sino que hay distintas, en distintos grados. Hay algunas que son más obvias, más visibles, más conocidas, que salen en todos los noticieros, ¿no? El asesinato, el abuso sexual. Pero por otro lado hay otras que son más invisibles, que están todavía naturalizadas, que nos cuesta, les va a costar a ustedes, nos cuesta a nosotros, ¿no? Y es un proceso que no termina nunca, ¿no? Entonces necesitamos avanzar, ¿no? Conocer estos conceptos para incorporar la perspectiva de género, y necesitamos más herramientas para poder percibir, tener la capacidad de percibir estas distintas formas de violencia de género. Esto lo hacemos a través de un proceso que se denomina transversalización del enfoque de género. Entonces, esta perspectiva de género nosotros no es que se incorpora de un día para otro, no funciona así, no pasa por tener una charla sobre género y digo, bueno, listo, está, yo ya tengo perspectiva de género, me voy tranquilo, sino que la persona va internalizando la perspectiva de género a medida que va conociendo. Por eso es importante la formación, la capacitación. Esto nos pasa a nosotros y le pasa a los organismos, que está compuesto por personas. Esto ha llevado a la ONU a clasificar las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, las leyes, a través de, haciendo esta clasificación entre políticas públicas que pueden ser negativas al género, neutras al género, sensibles al género, positivas al género o transformadoras de género. ¿Qué quiere decir esto? Negativa al género quiere decir que refuerza las desigualdades que de por sí ya se dan en temática de género en la realidad. Neutras al género quiere decir que no lo toman en cuenta, no lo reconocen. Sensible al género es que toma en cuenta de esta desigualdad. Positiva al género es que busca generar algún cambio puntual, y transformadora de género quiere decir que busca cambiar en su totalidad, ¿no? Por eso transformador de género. Entonces, en general, para los que nos gustan las leyes, la legislación que nosotros tuvimos en América Latina, en Argentina, el Código Civil de Vélez Sarsfield, el tomado del Código Napoleónico, en general tenía una
una regulación que podríamos denominar negativa o neutra al género en el mejor de los casos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, venimos presenciando que se vienen aprobando distintas herramientas jurídicas nacionales, regionales e internacionales que proponen un cambio de paradigma en este sentido. Yo me voy a quedar con dos de las nacionales, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del año 2009, y en el año 2018 la conocida Ley Micaela, que es una ley por la cual obligamos, fíjense esto, ¿no? Obligamos a todos los agentes públicos estatales a capacitarse en género, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a nivel nacional y luego a nivel provincial cuando la provincia se adhiera a esta ley. Todas las provincias argentinas se han adherido a la Ley Micaela, nosotros trabajamos mucho ese tema en la provincia, pero el sentido de la ley es que nos dimos cuenta que, que para que tengan perspectiva de género, ¿no? Los legisladores, los jueces, los policías y las policías, necesitamos que conozcan, necesitamos que se formen, por eso los obligamos a capacitarse. Y ese es el sentido de la Ley Micaela. Sin embargo, y acá voy cerrando, la siguiente, ¿verdad? Bien, pensamos que no pasa simplemente con capacitarse y aprender, sino que hay un problema, que es que nosotros ya venimos con una concepción. Entonces, previamente a aprender algo necesitamos desaprender. Por eso me gustó traer esta frase para ir cerrando de Alvin Toffler, que al hablar de desaprender, él menciona: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Es difícil llenar un vaso que ya está lleno, ¿no? Entonces, para aprender, lo complejo es que primero tenemos que desaprender. Bueno, y cierro con una invitación a un cambio de paradigma con esta frase de Marcel Proust, y que un poco sintetiza la idea de, bueno, la propuesta que teníamos para hoy. El acto real de conocimiento no consiste en encontrar... Muchas gracias. Ahí vuelvo. Gracias, Juan Carlos. María, no sé si vos habías visto algunas preguntas. Sí, gracias, Carlos. Tanto para Marina como para Juan Carlos, bueno, seguramente ya lo vieron en el chat. Esta Silvina Carrillo, que dice que ha sido víctima de violencia y aplaude a todos por tratar sobre este flagelo, y agradece también en nombre de muchos a los disertantes. No sé si, Silvina, vos querés hacer algún comentario, dar alguna perspectiva sobre tu experiencia en este sentido. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes por tomar este tiempito y regalarnos este abrazo virtual a muchas mujeres que hemos pasado por esto. La verdad, cada vez que puedo, escucho, aprendo. Contarles que gracias a muchos como ustedes, en Corrientes se están haciendo muchas cosas lindas, pero sobre todo decirles que la decisión muchas veces es de nosotras mismas, somos nosotras las que debemos decir basta. Y antes, en mi caso, lo viví en el 2014 con 6 hijos, 26 años con el padre de ellos, de concubinato, y en menos de un tiempito me quedo con lo que nos contaba la doctora Marina sobre los cuentos, ¿no?
un príncipe azul que de golpe se convirtió en un verdugo, y que marcó un montón. Yo sigo diciendo que sigo siendo víctima de violencia, porque las cicatrices de la cara y del cuerpo se fueron, pero las que quedaron en mi corazón me han marcado y me seguirán marcando por siempre, pero lo veo del lado positivo porque lo he aprendido, a quien cada vez que me involucro y que escucho y que puedo participar de esto, siento que estoy ayudando a otras mujeres a que puedan decir basta. La violencia nos da vergüenza, nos ayuda solamente a creernos que somos culpables de todo. Y mucho tiempo me costó entender que la persona a quien amé y vi todo, me estaba matando en vida, me estaba quitando lo más lindo y lo más preciado que puede tener un ser humano, que es el amor hacia uno mismo. Así que muchísimas gracias a los disertantes, al licenciado, a ustedes, a cada uno de ustedes, porque aparte soy una ama de casa, a la persona que me mandó el link, muchísimas gracias, y decirles eso, abrazarlos a que sigan, y de que de una buena vez todo esto se pueda escuchar, se pueda hablar, se pueda aprender, y sobre todo poder mirar un poquito más a esta violencia que nos está continuamente golpeando. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Te abrazamos a vos, Silvina, porque con todo lo que habrás pasado y con esta mala experiencia que tenés esa fortaleza como para levantarte y seguir y estar presente en capacitaciones o conversatorios como el que se están dando en el día de la fecha, a los fines de inspirar a otras personas y así también dar fortaleza a todas aquellas que por ahí están pasando por lo mismo y por ahí no se animan a contar, a decir, a denunciar, ¿sí? Entonces, tu experiencia es sumamente valiosa en este sentido, así que te mandamos un fuerte abrazo, Silvina, y gracias por estar aquí. Si me permitís, María, me gustaría dirigirme a Silvina para agradecerle, nuevamente lo hice ahí por chat, es inmenso el aporte y el valor, no solo por haber afrontado esta situación de la que muchas mujeres son víctimas. Yo diría, después de la descripción de tipos y modalidades, que podría influir que la mayoría de las aquí presentes en algún u otro aspecto hemos sido víctimas de tipos o modalidades de violencia. Sin embargo, Silvina me parece muy valiosa y agradecerte que, como vos decís, sos un ejemplo para muchas mujeres que hoy pueden estar escuchándote, o que esto seguramente quedará grabado y se puede reproducir como mensaje para poder dar fuerza y vergüenza de no saber la confusión que esto genera en nuestras cabezas, y no saber si es realmente, no, ¿qué hago? ¿Soy culpable? Estoy exagerando. Así que, nuevamente, de mi parte, felicitarte y agradecerte mucho por tu intervención, que es muy valiosa. Tenemos algunas preguntas que fueron llegando, tanto para Marina como para Juan Carlos, cualquiera de los dos que desee responder. Si saben cómo funcionan los botones antipánico y si los mismos son efectivos. Bueno, acá nosotros dejábamos los números de contacto del Consejo Provincial de la Mujer, porque en particular respecto a los botones de pánico no sabemos específicamente el funcionamiento. La verdad es que
Este organismo está encargado de hacer un seguimiento a las víctimas de violencia una vez que se denuncia. Nosotros hemos tenido contacto, ahí ven a ver que tienen una línea 24 horas, a la cual la víctima se puede contactar y es asistida de lunes a lunes, en 24 horas, por supuesto, así como la línea 144, pero algo provincial. Y luego también nos consta que hacen seguimiento a través de módulos con distintas estrategias, ¿no? Porque muchas veces quien las violenta es la persona que convive en este mismo hogar, entonces con excusa de aceptar un módulo o una ropa o un alimento, lo que fuese, controlan cómo sigue el caso respecto de la mujer que haya denunciado. Otra de las consultas que tenemos es ¿desde qué edad es necesario impartir este tipo de cuestionamientos relacionados principalmente con lo que comentaban de los cuentos, que vieron que inician desde temprana edad en niños y niñas? A ver, ahí, ¿se me escucha bien? Bien, si entendí bien la pregunta, ¿desde cuándo empezar? ¿No? Creo que era la pregunta y bueno, siempre llegamos a las conclusiones similares lo antes posible, ¿no? Hoy veíamos cuando pensamos el concepto de género y los estereotipos y roles de género, son construcciones que aparecen a la más temprana edad, ¿no? De niños, no solo cuando desde que nacemos, sino incluso antes de nacer, ¿no? La mayoría de nosotros, antes de nacer, ya sabían el sexo y si era varón, la cuna y la ropa de color azul celeste, y si es mujer, rosado y blanco y demás. Ya estamos marcando, ya estamos reforzando esta mirada, esta estructura patriarcal y creando en ese niño una manera de pensar y de relacionarse donde por el hecho de ser varón, por ejemplo, él debe vestirse de determinada manera, jugar a determinados juegos y no a otros, no aprende a que no tiene que llorar, no tiene que expresar sus emociones, toda una serie de preconceptos, prejuicios, limitaciones, que cuanto antes empecemos entonces es mejor. Cuando ya somos grandes, nos toca hacer esto por eso la placa que ponía al final, el concepto de desaprender, ¿no? Tenemos que ya desaprender lo que habíamos aprendido. Y esto es mucho más difícil para aquellos que son docentes, es algo que trabajamos mucho, ¿no? Primero necesito saber, decía un autor, que necesito saber que cuando quiero enseñar algo, necesito saber que la persona ya sabe, ¿no? Entonces, si la persona no sabe nada al respecto, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando somos niños, por ejemplo, sabemos muy poco, estamos aprendiendo, es más fácil enseñar algo nuevo, pero cuando la persona ya sabe, es doble trabajo, porque primero hay que desaprender, ¿no? Desactivar los prejuicios para poder construir desde ahí. Gracias, Juan Carlos. Otra consulta que nos hacen también es si las mujeres tienen algún mecanismo, si tenemos algún mecanismo para defendernos frente a la violencia o discriminación en el acceso a un puesto laboral, principalmente en esto de que hablaban de que preguntan el estado, la edad y más que nada cuando están en la etapa reproductiva. ¿Vas vos o ahí te... Bien, sí, vamos a hablar con el mismo micrófono, va a parecer que dice Juan Carlos, pero no se transformó Juan Carlos, sino que no transformó la voz, sino que como estamos en el mismo espacio, para simplificar vamos a ocupar el micrófono. Estamos muy cerca. Muy cerca. Bueno, en cuanto a esta pregunta,
La verdad es que nosotros siempre en las capacitaciones, nosotros hemos hecho capacitaciones a lo largo y lo ancho de la provincia, con un organismo provincial, y lo que siempre dijimos es que conocer es saber. Entonces, obviamente, conoce sobre un concepto, una situación, está en desventaja. Es decir, si a mí me preguntan qué estado civil tengo antes de ingresar a un trabajo, pero previamente yo no sé que eso es violencia, no voy a advertir ningún tipo de alteración, porque justamente para eso hemos sido modificados, hemos sido reseteados, o no me sale ahora, formateados sería la palabra, pero me refiero en este caso a tanto mujeres como hombres, y hacemos hincapié acá porque no estamos hablando de que los hombres exclusivamente a la hora de tomar una entrevista hacen tipo de preguntas. Sí, por supuesto que los hombres, y las mujeres también, porque están estos micromachismos. Entonces, para nosotros la herramienta más poderosa es el saber, esta curiosidad, el que una charla, una propaganda, algo nos despierte, una inquietud, y pensemos, ¿por qué se genera esto? ¿Qué es tanto ruido que se escucha? Y a partir de sorteando, porque, por ejemplo, en la pregunta esta en particular respecto, uno puede necesitar el trabajo, puede que necesite ese ingreso económico y dependa, como pasa en la mayoría de los casos, y entonces, ¿cómo sortear las situaciones? Porque la verdad es que hoy, teniendo cierta información, tampoco es ponerse la vincha, darse una vincha de guerra y salir a la calle a combatir. No es ese el espíritu, es simplemente poder comprendernos, como decía Juan Carlos, desaprender estos caminos para ver, y cuando estemos adentro poder transformarlos. Es un poco mi visión, ¿no? Yo te agrego, María, a la pregunta. La verdad que la violencia laboral es que por ahí la que más de cerca nos toca. Nosotros, ejercemos la profesión en esa materia. Decir entonces, en ese sentido, que primero necesito conocer, ¿no? Uno solo ve lo que sabe, eso es lo que se refiere María. ¿Cómo voy a saber que me están discriminando o que están ejerciendo violencia si no tengo noticia de esto? Entonces, primero es la capacitación, el conocimiento, la lectura, estar enterado de este tipo de cuestiones. Por eso la importancia de los testimonios de Silvina, Carrillos, y que estemos en contacto. Y bueno, no sé, iba a decir que estén en contacto entre ustedes, ¿no? Como algo, pero estamos todos ahí, yo me sumo. ¿Qué es esto? Es hablar. No sé si les habrá pasado, pero cuando en la familia se empieza a hablar de algún tipo o modalidad de violencia, no empiezan las miradas, a mí me pasó parecido, a mí también, y es sorprendente. En lo laboral es lo mismo. Entonces, primero, hablar, informarse para percibir. Solo veo lo que sé. Y en segundo lugar, la cuestión legal, ¿no? Darle la tranquilidad de que en el caso de la discriminación, en el ámbito laboral se puede dar al momento de la contratación, ya antes de que exista el contrato de trabajo, ¿no? En el preocupacional, en la entrevista, durante el desarrollo de la relación laboral o incluso al momento de extinguirse. Y hago foco ahí. La forma más común de discriminación laboral es la que hay de distinta, ¿no? Por religión, por raza, etc. Bueno, la más común en el ámbito laboral es la discriminación por género. Particularmente en el momento de la extinción. Es decir, ¿cuándo? Cuando la mujer queda embarazada. Entonces, tan común es y va a seguir siendo hasta que no cambiemos, que la ley de contrato de trabajo estipula una sanción específica cuando se despide a una mujer trabajadora, estipula una presunción, un paraguas protector para que desde que la mujer comunica fehacientemente a través de un telegrama a la empresa de que está embarazada, se activa, ¿no? Una presunción de que si se la despide 7 meses y medio antes o después del parto, se presume que fue por causa del embarazo, y esto activa una indemnización que se suma a la indemnización común por despido de un mes de sueldo por cambio de servicio de 13 sueldos más. Y esto no es por casualidad, sino porque es algo que sucedía mucho, era muy común. Por eso la ley, fíjense lo que hace la ley laboral.
inclina la balanza en favor, en este caso, de la mujer. Fíjense, uno podría decir, si uno mira la ley laboral desde el punto de vista de la justicia retributiva, ¿no? De Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo. Si despido a un hombre, un mes de sueldo por cada año de servicio. Si despido a una mujer embarazada, un mes de sueldo por cada año de servicio, más 13 sueldos. ¿No? Es desigual. ¿Pero por qué? Porque yo necesito equilibrar la balanza, porque está desbalanceado. Esto quiere decir que el espíritu de la norma laboral, y cierro la respuesta, sigue un sentido de justicia distributivo, no retributivo. No, desde el punto de vista distributivo, lo justo no está en dar a cada uno lo suyo, sino en la medida de la necesidad de cada uno. Muchas gracias a ambos por responder estas consultas. ¿Alguno de los participantes tiene alguna otra inquietud para transmitirle tanto a Marina como a Juan Carlos? En el chat, Nati nos decía que lamentablemente muchos no quieren informarse y así lo deciden, y por eso mismo también la importancia, ¿no?, de la promoción y la difusión de los derechos que se hacen a través de capacitaciones, a través de conversatorios como estos. ¿Alguna consulta? Y por esto también, perdón, sí, la importancia que mencionaba hoy Juan Carlos respecto a lo que nos conlleva ley Micaela, a través de la capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, en los distintos estratos, es decir, sin distinguir jerarquía, desde las máximas autoridades a la más baja o las que no tengan la misma jerarquía, ya sea a nivel económico o de cargo, todos tienen la obligación. ¿Y por qué la obligación? Porque justamente pasa esto. Sean hombres o sean mujeres, tengan el cargo que tengan, el rol que tengan, necesitan tener una perspectiva de género y una capacitación para poder comprender sobre estas temáticas. Sí, aún hoy se desconoce, pero tengo una mirada un poco, no sé si utópica o con mucha esperanza, Natalia, de que esto va a ir cambiando a través de los tiempos, que hoy está cambiando, que ya nos incomodamos en ciertas situaciones cuando nos damos cuenta que estamos teniendo una actitud o algún micromachismo, podemos evidenciar, sobre todo las generaciones, las nuestras y las venideras, donde podemos claramente encontrarnos incómodos ante estas situaciones. Y esto es para festejar. Entonces, Micaela García, que fue una chica asesinada en manos de Sebastián Wagner, que fue su asesino, la que lleva su nombre, Micaela, lo lleva esta ley de capacitación obligatoria. Este agente policial, lo que nos cuenta el papá de Micaela García es que el sábado Wagner había cometido, había perseguido, había acosado a una chica, a la hija, va al padre de la comisaría a hacer la denuncia y le dice que vengan la semana que viene, el lunes, porque la jueza había viajado y no estaba. Entonces, el papá de esta chica se va a la casa esperando que venga el lunes la jueza y inmediatamente al día posterior Sebastián Wagner la encuentra a Micaela García y la viola y la asesina y comete el femicidio. ¿Qué queremos contar con esto? Que este oficial de policía, que el papá de Micaela no lo responsabiliza cuando cuenta esta historia, porque como decía Juan Carlos, no podemos conocer sobre aquello que no tenemos datos, información, entonces no lo culpabiliza, no es responsable de no conocer, y por eso ellos, junto con la mamá, los dos fueron los impulsores de esta ley, y es que se viene hablando mucho hoy, la capacitación que nosotros, o la charla, el conversatorio que nosotros dimos, en esta oportunidad tiene mucho que ver, mucho hay de fondo en lo que Ley Micaela propone para la capacitación. Entonces, resumiendo, para Natalia, creo que hay que tener una mirada
esperanzadora, o es mi propuesta, de mucha paciencia, de mucha comprensión, porque los procesos empiezan individualmente por cada una y por cada uno de nosotros, primero comprendiendo y aceptando que hemos sido criadas y criados en un sistema patriarcal y que por ende tenemos estos micromachismos que muchas veces nos confunden y nos llevan a tener determinadas situaciones. Y no una mirada enjuiciante, más empática para poder, no en el caso de Natalia, sino, lo digo, a lo que hacemos siempre hincapié en estas capacitaciones. Es muy interesante el aporte de Natalia, porque la verdad que a veces es desesperante. Hago un pequeño aporte para que todos también lo puedan comprender, que esta capacitación que se da a través de la ley Micaela en todos los estrados, así como decía Marina, se está dando en las facultades, principalmente en la UNE, en todas las facultades de la UNE, es casi obligatoria para los docentes, como así también para los alumnos, a los fines de que conozcamos las diferencias que hay, quizás hasta en lo más mínimo, que es esto de diferenciar qué es sexo, qué es género, qué es violencia, ¿sí? Y también saber cómo enfrentar la misma en los casos particulares que nos puede pasar tanto a nosotros como a personas cercanas a nuestro entorno familiar. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ahí Nati decía si la ley Micaela están dadas las condiciones para su aplicación en Corrientes. Así es. La pregunta de Natalia, decir que la provincia adhirió a la ley, falta el decreto reglamentario para decir qué organismo, a través de qué programa, de dónde van a salir los fondos, para que eso se implemente de manera oficial. Sin embargo, algunos organismos, por eso hoy mencionaba Marina, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, desde marzo, aprobamos en marzo de este año, bueno, en abril empezamos con las capacitaciones. Hicimos ¿cuántas? Más de 20 capacitaciones. 20 capacitaciones en los consejos deliberantes, municipalidades, en el Senado de la provincia, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes. Y lo que, entonces, Natalia, transmitirte la idea, lo que nos pasó a nosotros, la sensación de que abrimos fue una propuesta para poder trabajar esta ley, conocer de qué trata. Se inscribió muchísima gente a hacer la primera capacitación, dividimos en 3 turnos, en 3 módulos, porque no entraban todos en nuestra sala. Hubo demanda y fue una experiencia alentadora, ¿no? Todo por hacer todavía, pero creo que las condiciones se están dando. Y me atrevería a decir que también, aparte de la Defensoría del Pueblo, que en ese momento Nobleza Obliga ha tomado la iniciativa de capacitar de manera online, que la pandemia nos permitió también de esta manera llegar a distintos municipios, como mencionaba Juan. También empezaron luego otros organismos, el Poder Judicial, el Consejo de la Mujer, empezaron también a capacitar en temáticas de género en el marco de la... Sí, por eso es importante también que tanto ustedes como otras personas que se encuentran capacitadas en esta temática puedan hacer la bajada, y quizás no es necesario que salga un decreto para que los organismos tomen la iniciativa de realizar este tipo de capacitaciones, ¿no? Más ahora con el tema de la pandemia, que lo de la tecnología también ayudó mucho a acercar y permitir estas capacitaciones online, no solamente a personas de un mismo lugar, sino expandir el área geográfica. Bueno, todo esto está
estamos haciendo para darle tiempo a Anabel que termine el cuadro, pero... Yo lo vengo mirando con ojos de estamos ahí. Qué lindo. La temática de... Hay una figura. Charlar porque está concentrada y no la queremos interrumpir, pero vemos que la tema que eligió nuestra artista es los tonos naranja que hoy mencionábamos, que hace referencia a la campaña Únete, propuesta por la ONU desde 2008, y vemos ahí la figura De un hombre. de un hombre o una mujer, o ambas. A ver, Anabel, si estás con audio. Anabel, para que nos explique. Exacto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. La idea es representar el rostro de una mujer utilizando el color naranja, que es el que representa en este caso la campaña Únete. Y bueno, está faltando todavía un poquito, pero si quieren hacer el sorteo, se les entrega. Si querés te paso, Mari, una foto para que muestre cómo está quedando. Perfecto. Me parece que no se ve bien Bueno, Sí, ¿se ve bien? Se ve bien, Ana. Bueno. Quiero participar del sorteo, Sigo pintando mientras. Bueno. Mientras tanto, entonces, para todos los que participaron de conversatorio, vamos a hacer un sorteo online, ¿sí? Y después vamos a probar. Vamos a compartir pantalla. A ver si se ve ahí. ¿Se está viendo? Sí, sí. Ahí está abriendo, María. Ahí muestra Ahí está. Los participantes, entonces, todos los que estaban en la lista de participantes en el Zoom, están todos agregados. Y si quieren, vamos a sortear, ya que el tiempo un poco nos apremia, así que, ¿están preparados? A ver, ¿quién quiere? Vamos a sortear entonces. Resultado, Paulino Romero ha sido el acreedor del cuadro que está pintando Anabel Díaz, así que Paulino, muchas felicitaciones. A ver, Pauli, te queremos escuchar. Si no está, se vuelve a sortear. Sí, tal cual. Muchas gracias. Ahí está. Realmente muy interesante el tema. Creo que este es el inicio nomás. Tenemos mucho para abordar. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Pauli, muchas felicitaciones. Te vamos a hacer llegar el cuadro entonces. De esta manera, queremos agradecer tanto a Juan Carlos, a Marina como a Anabel, que se tomaron este tiempo un miércoles a las 9 de la noche a fin de que este conversatorio sobre, bueno, en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer se pueda dar para capacitarnos también a nosotros. Ali, te cedo la palabra. Sí, perfecto. Bueno, ante todo agradezco a todos los que participaron en este conservatorio y también a los disertantes
porque la charla fue excelente, aclararon muchísimos conceptos y conocimos otros que no estábamos en conocimiento. Y también porque no solamente hubo participación de camaradas rotarios, sino también público en general que se interesó por la charla, que es muy importante. Agradecer a Anabel Díaz, que nos hizo justamente este cuadro que fue sorteado, y ella es profesora de artes visuales, y que en este momento salió beneficiado. Paulino Romero, y también justamente Marina, la doctora Marina Licoletti, me comentó que Anabel Díaz forma parte de la primer cooperativa de mujeres de acá de Corrientes, que sería bueno que si ahora nos puede comentar, porque la verdad yo desconocía, lo conocía a través de Marina, que me comentó, y ella si está escuchando, que nos diga en 2 palabras qué es lo que, porque parece que son todos profesionales, la verdad desconozco, si nos puede aclarar un segundito. Y después agradezco a todos el hecho de que nos hayan acompañado y que siempre nos acompañen en todas las charlas, y que esta charla es muy importante porque yo creo que de la única manera que uno puede erradicar la violencia a las mujeres es tomando conocimiento, capacitándonos y conociendo. Y como decía, dar lugar a que adquirir nuevos conocimientos y dejar de lado ese pensamiento que teníamos antes, que abrir nuestras cabezas y justamente ver todos los nuevos conocimientos que hay para justamente lograr un cambio y en beneficio y dignidad de las mujeres. Muchas gracias, Alicia. Le comento, muchas gracias por este espacio también. Bueno, soy una de las socias de la primera cooperativa de mujeres de la provincia, en la que somos 9 profesionales. Hay profesoras de artes visuales, de teatro, arquitectas, abogadas, contadoras, y 2 coaches también, en las que nuestro objetivo, digamos, es no solo formar. Tenemos una cooperativa de trabajo en la que vamos a vender artículos de decoración y restauración de muebles, pero también va a ser un centro cultural en el que buscamos un espacio de contención para las mujeres justamente que se encuentren en estado de vulnerabilidad. A través del arte buscamos ese encuentro entre nosotras, ¿no es cierto?, de apoyo, y a través de lo que podamos hacer a través del coaching, que no sé si conocen mucho la disciplina, pero es una disciplina muy humana que nos acerca al otro ser y nos podemos acompañar mutuamente y aprender, teniendo un aprendizaje transformacional para tener una mejor calidad de vida, digamos. Así que buscamos ese espacio para las mujeres, justamente estar relacionado con este tema. Así que por eso apoyamos también este tipo de charlas, ¿no es cierto? También la mayoría de las chicas fuimos víctimas de algún tipo de violencia, así que con más razón tiene un peso importante este espacio para nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias. También nosotros le vamos a hacer llegar, Marina Nicoletti, Juan Carlos Díaz, y a vos también, Anabel, un certificado por la participación justamente en este conservatorio de nuestro club, que es el Rotary Club Corrientes Costanera.